Buenas tardes. Yo le pedí a Alejandra que me acompañara en esta presentación a la que me invitó René a participar un poco desde este nuevo lugar de trabajo que me ofrecieron y que resolví asumir desde hace un mes como parte del Consejo de Educación Secundaria. Y desde ese lugar, que es mirar el sistema desde otro punto del que lo miré siempre como profesora. Yo soy, como dijo Toto, soy profesora de historia de aquí, del IPA, y profesora de secundaria, ¿no? Yo seguí dando clases en el liceo intermitentemente, pero hasta el año pasado. Un poco René me hacía esta pregunta cuando me formulaba por dónde le parecía que tenía que ir lo que nosotros queríamos presentarles a ustedes desde el sistema. ¿Cómo hace el sistema formal para retener a los estudiantes que tiene y cómo para tratar de enganchar a los que se fueron? La primera cuestión que quiero decir es que la palabra retener es una palabra que me rechina mucho y no le encuentro un buen sustituto. Estamos peleando, por lo menos, no pusieron a los que desertan, ¿no? Y logramos que empezar a desplazar de a poco el término de la deserción para los que se van de secundaria y desmilitarizarlos, digamos, ¿no? Porque es muy estigmatizante el tema de decir los que desertan, porque la deserción tiene, y ustedes casi comunicólogos o comunicadores o licenciados o quién sabe qué, que estábamos discutiendo el nombre del título, pero saben que las palabras tienen una carga fuerte, ¿no? Entonces esto de los estudiantes que desertan, estamos tratando de... ¿Por qué me rechina lo de retener? Porque en realidad la finalidad del sistema educativo no tiene que ser retener a los estudiantes, tiene que ser enseñarles, conmoverlos, entusiasmarlos, engancharlos, como en un lenguaje más informal podríamos decir acá, pero no es retenerlos en realidad el término, ¿no? Porque eso también nos ha llevado muchas veces a considerar que, bueno, que entonces las instituciones educativas son lugares en donde los estudiantes están retenidos, o sea, pasan, están ahí, pero qué es lo que pasa realmente por adentro de ellos no parece ser lo fundamental. Lo que a mí se me ocurrió hacer para ahora, desde este lugar que ocupo, y por eso le invité a Alejandra particularmente a compartir, es mostrarles la multiplicidad de programas muy rápidamente que tiene educación secundaria para que la mayoría de la gente además no los conoce. Esto tiene que ver también con tratar de alguna manera de, yo no voy a decir ahora que estoy acá, en secundaria funciona fantástico, no funciona fantástico, tiene un millón de problemas, pero tampoco me sumo a eso de que secundaria no hace nada, digamos, y los estudiantes se caen y pierden y fracasan y el sistema no tiene ninguna respuesta. Entonces, el programa de educación media, yo voy a hablar fundamentalmente de secundaria porque no conozco mucho la UTU, pero la educación media tiene una cantidad importante de programas y de proyectos para enfrentar esta situación de los estudiantes que abandonan o de los estudiantes que repiten, que son muchos, ¿no? Estamos hablando de que en primer año en la enseñanza pública hay un promedio de un 40 o un 50% de estudiantes que repiten, que es un indicador espantoso, ¿no? Uno de los programas que se creó para esto ya hace unos años, en el 2009, es el que se llamó PIU, el Programa de Impulso a la Universalización del Ciclo Básico. La verdad que hoy se llama de otra manera, pero tiene un nombre tan largo que es imposible expresarlo, así que es peor porque es el ex-PIU. Entonces yo por la hora prefiero seguir diciéndole PIU porque en realidad no cambió nada en la esencia del programa, solo que se le puso algo así como para atender a los estudiantes con situaciones de rezago y desvinculación, no sé qué, no sé cuánto. 3 renglones es el título, con lo cual no logro retenerlo. Imagínense, me llevó 10 minutos encontrar el pendrive y retener eso es tremendo. No importa si leemos esto, yo lo traje más que nada para acordarme yo de lo que tengo que decir. Bueno,
¿Cuál es la historia de este programa? Es esa, ¿no? En determinado momento se dijo, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué tantos estudiantes se nos caen, digamos? ¿No? ¿Por qué tantos estudiantes o se quedan atrapados en primer año y repiten? Y la repetición o la repitencia, como se dice ahora, no sé por qué cambiamos de palabra, genera muchas veces desvinculación, ¿no? Es el primer paso muchas veces para la desvinculación. El estudiante repite por segunda vez, por tercera vez, y muchas veces ya ahí se encuentra fuera de lugar, digamos, ¿no? Es un estudiante que de repente tiene 15 años y está cursando primero con niños de 12, niños entrando en la adolescencia, y él ya está en otra etapa de la vida, ¿no? Esto lleva entonces muchas veces a la desvinculación. Este programa se creó fundamentalmente justamente para consolidar a esos, para ayudar, para apoyar a esos estudiantes con dificultades, y por eso se eligió un número de centros que hoy fueron aumentando, hoy son 83 en todo el país, elegidos de acuerdo a los indicadores de los últimos 10 años, anteriores al 2009, que fue cuando se puso en práctica, de mayor repetición, rezago y abandono. Y básicamente el proyecto implica un apoyo económico y un apoyo en horas de tutoría académica y de equipos multidisciplinarios. Entonces uno dice, bueno, a ver, tenemos que pensar, ¿no? No quiere decir que todo el salvataje del sistema educativo esté en tener buenos edificios, pero a veces el PIU no funciona, entre otras cosas, porque no tiene ni un lugar físico en donde funcionar, ¿no? Eso es cierto. Estos son tutorías que se hacen a contraturno, y si el liceo no tiene una buena biblioteca, un buen lugar, los chiquitines a veces están con el profesor sentados en el corredor, tratando de hacer algo. Y bueno, y porque hay demoras en el sistema, hay atrasos, pero esa es la idea de este proyecto, básicamente, que atiende a lo académico y atiende también con una beca de alimentación y otras necesidades de los estudiantes que asisten a este proyecto. Ustedes me van preguntando lo que quieran, ¿no? Bien, aparte de eso hay muchísimos otros programas de menor impacto, si se quiere, pero que me parece que son importantes en esto de cómo hacemos para que los estudiantes no se vayan, ¿no? Todas las diferentes modalidades que hay para los adultos, extraedad y adultos. Antes uno, si perdía el tren, digamos, en el liceo, iba al nocturno y había un nocturno común para todo el mundo. Tuvieras 17, si eras de ciclo básico, o 50 años. Bueno, eso se ha ido revisando, se ha ido viendo que la educación para adultos es una cosa y la educación para jóvenes, extraedad, es otra. Se han inventado planes distintos, 2009, 2011, 2012, por ahora llevamos esto, más el 94, más el 86 con reformulación 93, según si son para ciclo básico o para bachillerato. Y tenemos, en realidad, atendemos a una población bastante más interesante de adultos y con mejores éxitos, me parece, sobre todo porque básicamente acá de lo que se trató es de flexibilizar, ¿no? Esto también fue bien importante, porque antes el tema era, bueno, el mismo plan que hacía cualquiera, se hacía de noche, con las mismas características, sin ninguna especialización ni ninguna modificación, pensando en que la gente adulta tiene características distintas que las que tienen los adolescentes. Eso es lo que se cambió, y ahí tenemos una variedad de modalidades semestrales, con tutorías libres, semipresenciales, semilibres, en 2 años, en 3 años, en 1 año y medio, bueno, y ahora estamos experimentando una nueva, que es 2012, que no sabemos, porque todavía está empezando a funcionar en muy pocos liceos. De primera yo tengo algunos resquemores con esta experiencia, pero bueno, ya estaba en curso, así que vamos a ver. Sistema de becas y de apoyo a los estudiantes que deben solo 2 o 3 materias. Sistema de apoyo para los estudiantes adultos de instituciones públicas, empezó siendo primero con la propia UDELAR, con la Intendencia, y ahora también con algunas instituciones privadas para los funcionarios que no tienen culminado el bachillerato. O sea que esto no es mantenerlos en el sistema, pero sí es colaborar de alguna manera con la población adulta que ya salió. El Uruguay Educa, que es para los residentes en el exterior.
las áreas pedagógicas, que es el proyecto destinado a los jóvenes que están vinculados, digamos, de alguna manera al INAU o que están en situaciones de reclusión en la colonia Berry, que se extendió a 2 departamentos del interior. La educación en cárceles, en secundaria atiende a toda la población de cárceles que quiera terminar el ciclo básico o el bachillerato, y 2 experiencias para personas con capacidades diferentes, que es la experiencia de sordos en el Liceo 32, en realidad el proyecto bilingüe en el Liceo 32 y en el 35, que se hace con intérpretes de lengua de señas, y un proyecto para personas ciegas y con baja visión. O sea que la idea es, de alguna manera, una oferta bastante amplia y variada. Esto no es solo en Montevideo, además esto está en distintos departamentos del país para todas las personas que no son las que van en el tren común del que entra al liceo a los 12 años. Y a eso se ha sumado últimamente, sobre todo a partir del año pasado y algunos programas en el marco, no son solo de secundarias, en el marco del CODICEN. El programa Tránsito es un programa que debió haberse implementado a partir de agosto del año pasado y en realidad se retrasó y se hizo recién ahora en febrero, que toma un poco una vieja idea de Julio Castro, de que la gran dificultad y lo que produce muchas veces el fracaso es el tránsito de un sistema al otro, y entonces busca atender a los estudiantes de primaria en el segundo último semestre, digamos, de 6º año, y ayudarlos a transitar y tomarlos en febrero ya en el liceo al que van a ir, con trabajo de maestros y profesores comunitarios. Se crea allí la figura del profesor comunitario, pero empezó realmente en febrero, es decir, la experiencia previa no se hizo, se está realizando en algunos centros de Montevideo y del interior, 25 centros. El proyecto Interfase es lo mismo, pero entre básica y entre media y superior, ¿no? Y se hace solamente en 3 liceos, es bien experimental, en el Liceo 58 en Montevideo, en Artigas y en Rivera. Y es para el tránsito de educación de tercero a cuarto, digamos. Entonces lo que hacen los profesores de cuarto es que van a buscar, digamos, a los alumnos que van a recibir el año que viene, se conectan con los profesores del liceo de ciclo básico, empiezan a ofrecer un seguimiento a esos estudiantes de tercer año, los llevan a conocer el liceo, ¿no? Van como vinculándose con ellos, y cuando ingresan a segundo ciclo, a su vez desarrollan una serie de tutorías y demás. La experiencia de ayer justo estuve reunida con estos 3 liceos y la experiencia está resultando muy buena, sobre todo el Liceo 58 están felices, así felices. Y está muy vinculado con el proyecto de compromiso educativo que quizá ustedes conozcan, porque es un compromiso en el que la UDELAR tiene también una contraparte importante. El proyecto de compromiso participa secundaria, UTU, formación docente, UDELAR, apoyan como siempre los organismos MIDES y demás, que siempre son los que apoyan en dinero, en gente, en participación. Busca apoyar a los estudiantes. Primero nació para estudiantes de 4º año solo, que son los que fueron el año pasado. Este año también se incluyen los de 5º. Hay una pequeña beca económica, son 1.000 y algo de pesos. Se firma un acuerdo educativo entre el estudiante y la dirección del liceo, y hacen una experiencia con lo que se llaman los espacios de referencia entre pares. Los pares son ustedes, digamos, los estudiantes universitarios o de formación, estudiantes del IPA o de magisterio, que acompañan a estos estudiantes en unas especies, no llegan a hacer tutorías, sino de acompañamiento en ayudarlos a estudiar, en contenerlos, en conversar con ellos, es decir, generan allí un espacio para que estos estudiantes vulnerables que empiezan a dudar de qué hacen ahí, que de esto, que no sirve para nada, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, tratar como de entusiasmarlos para mantenerlos en el sistema. Es una experiencia que se dio en 39 centros y se amplía ahora a 64, se amplía mucho en UTU, en secundaria se amplía poco. En general está muy bien conceptuada, la gente trabaja con mucho gusto, y la experiencia entre pares, en las que honestamente yo no confiaba mucho, por ejemplo, está resultando
según la coordinadora del proyecto, está resultando muy interesante. Y el último proyecto que quería presentarles es este que se llama Más Centros, que es el que hereda la propuesta de liceos abiertos, que es una propuesta básicamente del MIDES, en donde los liceos se abren los fines de semana para actividades con los estudiantes, ¿no? Sobre todo para los estudiantes de primer año, pero se ha ido ampliando. Y ellos lo que nos explicaban, porque también estuvimos ayer con ellos, que fundamentalmente desarrollan actividades lúdicas, pero están justamente estudiando la posibilidad y viendo cómo incorporar también allí algunas actividades de corte más académico, digamos, ¿no? Y entonces son los liceos que se abren sábados y domingos para estas actividades. Este es como el paquete, diría yo, de todas las opciones que ofrece secundaria para tratar de mantener, de incorporar, de entusiasmar a los estudiantes del sistema y que no se nos vayan. Particularmente para los estudiantes que se desvinculan, se desvincularon, se fueron, se cayeron o no entraron nunca, está el programa de aulas comunitarias, que es el programa que va a presentar Alejandra, que yo te voy buscando la presentación. Me das el pendrive, buenísimo. Bueno, buenas tardes, es un gusto trabajar con ustedes y poder informarlos. Creo que sí, que primero tal vez quisieran hacerle algunas preguntas a Emma sobre cuáles son los planes que pasaron ahora. Vieron que es un número abrumador, pero en realidad son espacios que se han ido construyendo y que en este momento el desafío es tratar de hacer de ellos un todo relativamente coherente, ¿no? Pero es bien interesante lo que Secundaria se está proponiendo y cómo está mirando los problemas del sistema. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a Emma antes? Sí. Sí, yo supongo que, por lo que decías, son docentes que se han formado en alguna asignatura. ¿Qué instancias de capacitación tienen para este formato que no es para el que se forman los docentes en los centros docentes? Sí. ¿Instancias de talleres? Depende, según los proyectos, ¿no? En general, ese es uno de los problemas que justamente vimos que plantearon el otro día, por ejemplo, los directores, como uno de los asuntos a atender con los tutores del PIU. Ser profesor no es lo mismo que ser tutor. Ser tutor implica una capacitación distinta que a veces se ha dado, y creo que ahí es una de las fallas que tienen estos proyectos, porque se actúa, digamos, en muchos de estos casos hemos contado con el apoyo de UNICEF para cursos, pero son estos cursos que viste que son un poco generales, semipresenciales, a veces con evaluación, a veces no. Entonces no hay una formación propiamente sistemática, ¿no? Me parece a mí, para los tutores y los referentes de estos proyectos. Hay a veces un acompañamiento, pero creo que ahí entonces además ahí se junta con otro problema y es cómo se toman las horas de estos proyectos. Entonces termina siendo en realidad una oferta de trabajo para la gente que tiene pocas horas o para practicantes del IPA y con esto redondean un paquete más interesante. Entonces tienen sus 20 horas de clase, saben que nosotros tenemos las horas semanales, ¿no? 20 horas es el paquete, 24 es ahora el paquete de horas semanales, la unidad docente. Y entonces toman 10, 18, 20 horas más de PIU, ¿no? Entonces toman, y a veces lo toman porque les resulta, redondean un buen salario con eso, la verdad es esa, pero sin mucha preparación. Entonces ahí creo que es una de las fallas de estos sistemas, de estos proyectos. Sí. Sí. La formación que se le daba a ese estudiante, o sea, la consigna que tiene que buscar en el grupo con el cual se va a relacionar y cómo era ese relacionamiento. O sea, vos estás en una clase, estás más bien, o sea, te tratás de integrar y de conocer problemáticas o cómo. Los referentes pares nunca están en el aula. Ellos comparten un espacio fuera de aula con los estudiantes.
para ustedes, para los estudiantes de UDELAR y de formación docente, pero formación docente no lo tiene, o sea, para ustedes es parte de su posibilidad práctica de extensión, ¿no? Incluso algunas facultades que tienen la extensión o la relación con el medio más avanzada, curricularizada y demás, entra en ese marco de los programas de extensión. Y la idea es que el referente par comparta, por eso se habla de un espacio con esos adolescentes que además no son todos los estudiantes, ¿no? Son los estudiantes que quieren y que firman ese compromiso educativo. Y ahí era mi duda, ¿viste? Yo dije que yo no apostaba mucho a eso y después, bueno, los coordinadores se parecen estar muy contentos. Porque ahí es en donde a mí particularmente se me desdibujaba un poco el papel del referente, ¿no? Porque el referente se supone que no estaba para ayudarlo en la formación propiamente curricular, es decir, no es que yo le doy clase de historia y luego le digo al referente que le refuerce mi clase de historia, porque además los referentes no son profesores ni son estudiantes de alguna cosa, no, nadie es estudiante de todo. Entonces yo decía, bueno, pero entonces si no lo van a reforzar en eso, ¿cómo es ese espacio? Y parece que en realidad ese espacio se convirtió sobre todo en un espacio de contacto como más personal entre estudiantes que ya están en otra etapa de su vida estudiantil, como son ustedes, y estos estudiantes, y es más el acompañamiento en el papel del estudiante en el centro, bien en eso, ¿no? En cómo se siente en el centro, en las necesidades que tiene, y en cuestiones de repente generales de estudio. Un referente, no un profesor, no un tutor, en este caso no es un tutor. Alicia. En realidad, en la previa que estábamos en el curso, se hablaba un poco pusieron varias personas hablaron de los tiempos para los aprendizajes, en este caso que estábamos hablando. Pero en realidad, te iba a preguntar, bueno, nosotros tuvimos una experiencia en un liceo con un PIU, que nos llamaron justamente desde ahí para tener prácticas de estudiantes, y después nosotros le hicimos una entrevista por una sistematización a la trabajadora social, y lo que pasaba era que ella se estaba yendo, acababa de renunciar, porque en realidad el proyecto, que tenía mucho que ver con el entorno, la comunidad, no sé qué, había cambiado mucho en función de cambios, por ejemplo, en la dirección, no sé qué. Que también, a mí lo que me queda la duda de algunas de estas cosas es cómo trabajar si no podés generar permanencia, ¿no? Ella se iba porque había cambiado, ¿no? Pero uno sabe que la gente rota, que también eso yo no sé qué posibilidades hay de... Porque claro, vos decías, capaz que no funciona, capaz que es muy caro. Ahora, lo que pasa es que si uno miraba esa experiencia puntual, en realidad había habido un proyecto que en realidad había como rápidamente se había transformado y las personas se habían desencantado y se habían ido, por decirlo muy simple, digamos, ¿no? Lo que tú planteas, Alicia, va a un problema que es bien profundo para nosotros, y es bien complicado, que tiene que ver con la autonomía de los centros y con la permanencia de los docentes y los equipos de dirección en los centros. Y eso tiene sus dos caras, porque tiene lo positivo cuando los que están son buenos, y entonces los querés mantener. Pero si tú estableces un sistema de muy poca movilidad, eso es muy bueno si tú tenés todos muy buenos actores. Pero cuando tenés malos actores, el sistema de poca movilidad también te hace mantener a los malos actores. Por otro lado, hay un problema que tiene que ver con la cultura docente, por decirlo de alguna manera, con las tradiciones docentes que refiere a cómo elegimos nosotros las horas y a la existencia de un estatuto docente que es muy rígido y que nada que salga de ese estatuto docente es aceptado en general por los docentes y es discutido, si puede haber, por ejemplo, listas paralelas, si los tutores, si resulta que son buenos, entonces como se dice, los mantenemos al año siguiente, si tienen que ir a elegir por una lista, si la antigüedad, es un lío. Y eso genera que no solo en este, sino en varios otros proyectos, hay un proyecto bien interesante, por ejemplo, de horas extracurriculares en educación física que en nuestra época, por ejemplo, era como era casi
como una carga, ¿no? Era una cosa espantosa para nosotros la educación física, como ha cambiado mucho en su concepción, es como casi una vedette en secundaria, ¿no? Tiene un montonazo de horas, tiene cosas extracurriculares, articuladores, pintó deporte, hacen 50, se van de campamento, hacen un montón de actividades, ¿no? Y también ahí pasa lo mismo, bueno, los que presentaron buenos proyectos se quedan, sí, pero ¿cómo? Si decimos que sí que se quedan, no, porque en realidad eso está violentando el estatuto docente. Entonces, ahí hay un problema, y el otro día cuando conversaba con los directores, por ejemplo, yo justamente les pedí ahora a las coordinadoras del PIU que me dieran los datos liceo a liceo, ¿no? Porque digo, hay liceos en donde funcionó, bueno, hay que mirar por qué funcionó en esos liceos y hay que mirar por qué no funcionó en otros liceos. ¿El problema es del programa o es de cada liceo? ¿No? Por supuesto siempre hay un componente de las personas, ¿no? Las cosas que uno escucha o que ve por ahí, bueno, hay de todo. No, más o menos, en realidad no te contesto porque lo que te digo es, ese es un problema que tenemos que analizar cómo mejorar. Antes de pasar a Alejandra de Aulas, ¿qué valoración tenés tú de la importancia relativa en los programas que tienen transferencia de dinero, de esa transferencia vis-a-vis los otros componentes de los programas? ¿Qué opinión tengo de cuánto impacta, cuánto importa, cuánto... ¿Qué tan relevante es uno u otro? En muchos casos es relevante porque hay algunos proyectos que no se sostienen, digamos, ¿no? Que no se pueden empezar sin ese pasaje de dinero, por ejemplo, de un organismo a otro. No, perdón, me refería al dinero que se da una beca o un dinero al estudiante. Ah, está. Los programas que tienen un componente de beca o similar, sí, vis-a-vis los otros componentes de esos programas. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, tutoría o estos referentes en el caso de compromiso educativo, etc. Pero el compromiso educativo no todos tienen becas, solo algunos les dan ese monto y muchos reciben el trabajo de los tutores, la mayoría sin la beca. Claro. Está claro. Mi idea era... El referente par no está atado a la beca. Que el estudiante entre en compromiso educativo no está atado a la beca. Sí. Mi punto era qué tan importante consideran ustedes que eran las becas vis-a-vis los otros apoyos, digamos. Sí, ahora sí que entiendo la pregunta. No te puedo dar una respuesta completa porque en realidad el programa de compromiso se hizo por primera vez en 2011 y no tengo todavía el informe final porque no me lo entregaron. Tuve una conversación con la coordinadora en donde le planteé un poco esto, cómo veía ella, y ella lo que sentía era que el tema de la beca no era un peso fundamental, pero en cambio lo que le parecía que había que ajustar mucho más era el tema del compromiso, de la redacción de ese compromiso, que había que incluir más a la familia en ese compromiso, porque estos chiquilines en realidad siguen siendo menores pero no porque, no sé, a mí no es que me parezca tan sustancial si cumplió 18 años o no cumplió, pero digo, porque son chiquilines de 15, 16 años en donde todavía me parece que la figura de la familia efectivamente está bueno que tenga una incidencia, ¿no? Y que ahí había como que ajustar más realmente a qué se comprometía el estudiante y a qué se comprometía la familia. Que no es esto la contraparte de la beca, ¿no? La beca no tiene contraparte en este caso. Y eso es un tema también, ¿no? Porque yo qué sé, eso de dar una beca por baja que sea, pero una beca porque sí, porque hay que apoyarlo sin ningún seguimiento, es un tema que está ahí en la tapa del libro. Claro, pero claro, le hace el seguimiento, pero la beca no está supeditada, nadie se la quita, ¿no? Si al estudiante le va mal. No, la beca es la beca, la tiene. Es una discusión parecida a la que hay con las asignaciones familiares. Claro. Lo llevaría toda la tarde. Claro, porque no exige contrapartida curricular. Como creo que bienestar estudiantil, por ejemplo, en la universidad sí, ¿no? Hay un seguimiento ahí.
¿Algo más? Capaz que me perdí el tiempo, me parece, ¿no? Pero bueno. ¿Sigue Alejandra? ¿Por qué es un proyecto en construcción aulas comunitarias? Porque trata de responder a muchos de los desafíos que ustedes planteaban acerca de cuál es la situación del muchacho cuando sintió que fracasaba en el liceo y el liceo nunca asumió que fracasaba con ese muchacho. Cuando jugamos al término desertor, como decía Emma, que deja la responsabilidad toda del que se va en irse y no del que se va porque no fue bien recibido o no se lo pudo sostener, y entonces la institución no se hace responsable de lo que sucede. ¿Por qué este muchacho necesita un sostén que es más allá de lo material, pero también material? Porque muchas veces las razones por las que se van y no se sostienen es porque no tienen championes para ir al liceo, o porque llegan sin comer y no pueden sostener sin alimentarse todo el día, porque no tienen el cuaderno. Cuando tienen el cuaderno, si se lo rompen y se lo tiran a la basura, como pasa con algunos chiquilines, es difícil que los profesores, contarle a 13 profesores que le pasó eso, no es una cosa muy agradable. Porque cuando llueve de repente nadie le dice qué suerte que viniste, y el tipo caminó 6 kilómetros y no trajo la lámina porque se le mojaba, porque no tenía forma de hacerlo, y nadie lo recibe y le dice, che, qué suerte que estás acá, es como natural que en todo caso que te pasó que no trajiste las cosas, ¿no? La lógica es al revés. No hay una lógica de bienvenida, es una lógica de estamos aquí, te esperamos, si venís, venís, si no venís, tu problema. Esa es la lógica básica de la institución. Y entonces esto trata de construirse desde todas esas cosas que vemos y sabemos que tienen como problema el sistema de educación media y el sistema educativo en general. Esto no es una cuestión de la educación media, es una cuestión de cómo concebimos el sistema educativo, desde qué época, con qué tradiciones, etcétera, ¿no? Con qué cabezas. Y el programa Aulas Comunitarias nace entonces como una propuesta institucional que está dentro de educación secundaria, pero al mismo tiempo, como señalaba Emma, en los bordes del sistema, no porque no tenga una propuesta de educación media, sino porque, de acuerdo a las tradiciones de educación secundaria estatal, el Estado solo es el que sostiene el sistema educativo. Y en el caso del programa Aulas Comunitarias, tenemos 2 espacios del Estado que sostienen el aula comunitaria y una pata más que es la sociedad civil que sostiene el aula comunitaria. Entonces estamos exactamente ahí en el borde y también en un filo que es muy interesante y desafiante, creo que incluso para discutirlo en este nivel universitario, en donde la propuesta corre el riesgo de estar al margen en los 2 lugares. Ahora yo creo que después de este tiempo en el que hemos conseguido subsistir, secundaria nos reconoce más, sin lugar a dudas, como parte de ella, pero siempre tenemos esta situación extraña de que no solamente trabajan con nuestros muchachos, nuestros profesores del Estado, sino también los educadores de la sociedad civil. Entonces el aula comunitaria es un programa, el PAC es un programa de educación secundaria que cogestiona con Infamilia Mides. Este programa nació a partir de... Infamilia era un programa que estaba en presidencia. Cuando llegó el gobierno de Vázquez, durante el gobierno de Valle, cuando llegó el gobierno de Vázquez, Infamilia pasó a formar parte del Mides, pero Infamilia había nacido porque era un préstamo del BID que justamente trabajaba sobre la idea del apoyo a la infancia y la familia. Cuando entró en el Mides, el concepto Infamilia cambió y entonces, en vez de hacer cosas que estaban por fuera del sistema, decidieron entrar en el sistema educativo y hacer la oferta y decir, bueno, a ver qué podemos hacer con este dinero que tenemos que ustedes quieran. Y así fueron, consejo por consejo, y salió maestros comunitarios por un lado, aulas comunitarias por el otro, FPB por el otro, en el caso de los 3 subsistemas. ¿Bien? Por eso es que Infamilia siempre está desde algún lugar y muchos entienden que es el primo rico, pero en realidad es parte también de esta lógica del Estado que en algún momento decidió poner
estos fondos que venían desde el BID en acciones concretas dentro del sistema. Así que es un programa de Infamilia con el CES, y cuando empezó a pensarse este programa de Infamilia con el CES, la gran pregunta que había allí en la primera administración de secundaria era cómo establecemos algo que no sea más de lo mismo. ¿Cuál sería la novedad que podemos traer? Y la novedad que se trajo fue esta: vamos a llamar a la sociedad civil, y algunos proyectos que recién en ese momento eran como larvarios, digamos, que se habían surgido pero no terminaban de tomar forma, se unieron. Había una tradición ya de secundaria desde el 99 de empezar a coordinar con ONGs que se llamaban Casa Joven en ese momento. Había una tradición de desarrollo y trabajo con áreas pedagógicas, y finalmente había esta idea de que era necesario, y los directores tenían claro que tenían un conjunto de muchachos que no sabían qué hacer con ellos, las clásicas puertas, los chiquilines de la puerta, esos que no entran pero tampoco se van, están en la puerta, y que había que salir a buscar de algún modo. Entonces el programa está finalmente quedó institucionalmente en el área de los programas educativos especiales, y se formó esto que es un aula comunitaria, que es un espacio institucional, un espacio de educación media, que está gestionado por una organización social y al mismo tiempo tiene profesores de educación media, está dirigida por el Consejo de Educación Secundaria desde la unidad coordinadora, y esa unidad coordinadora está formada por integrantes de educación secundaria y por integrantes del MIDES. Así que es como una especie de lógica interinstitucional compleja, pero que funciona. Vamos al siguiente. Por eso, esto de que nació en el 2007, que la idea siempre era pensar en estos que ya no estaban, no solamente en los que se caían. La cifra que daba Emma termina en que muchos lo pierden 2, 3 veces y ya está, y se fueron. O algunos salen de la escuela y dicen: el liceo no es para mí. ¿Dónde estabas? En ningún lado, no me inscribí. ¿Qué ibas a hacer? Y nada. Bueno, a ver, probemos. La idea también es que el aula comunitaria no se eternice, que no sea todo el proceso de la media el que hagan, sino que estos muchachos consigan enamorarse de nuevo del estudio, confiar en sí mismos, salir fortalecidos y entrar en el sistema de educación secundaria cual Don Quijote. Y luego este tema de la articulación institucional que da la idea de una arquitectura compleja institucional, que era la que le señalaba, y que pone al Estado en concordancia entre sí. Es una experiencia muy interesante en este sentido, porque no solamente está Infamilia y las OSC, y INDA, el MIDES, nosotros y las OSC, sino que también está el INDA, que nos manda comida, los servicios de salud, el Ministerio de Educación y Cultura, tenemos un aula comunitaria en un museo, el INAU, que trabaja con nosotros, bueno, en general con los muchachos que nos van trasladando y nosotros a ellos, y las intendencias departamentales para los del interior, que apoyan a veces con la alimentación, con transporte, con cosas por el estilo. Este es el lugar en donde estamos. Tenemos 15 aulas en Montevideo, 3 en Canelones, una en San José, una en Maldonado, una en Paysandú 33 y Chuy. Todas las aulas comunitarias están ubicadas en las zonas periféricas de Montevideo. Todas ellas se ubican según los datos que tenía Infamilia, que a su vez los había sacado del monitor social de Montevideo, que había hecho la Intendencia en su momento, y por eso empezó con mucha fuerza aquí en el territorio de Montevideo, y enseguida con Maldonado, y luego empezamos a abrir hacia otros territorios del país. Una de las peculiaridades del aula comunitaria es que es una unidad educativa de pequeña escala. Cada aula comunitaria atiende entre 50 y 80 estudiantes, no más. Y los atiende en diversas modalidades que no sé si están en los slides, pero ahora, a ver, fíjate si en el próximo está. No, ahí están los resultados. No, no lo pusimos porque era para atrás. Y bueno, anda para los chiquilines. Son de pequeña escala y trabajan con 2 modalidades. Unos chiquilines que están tan atrás que no pueden ni hacer primero de liceo. Entonces ese grupo se le llama Introducción a la vida liceal.
son chiquilines que tienen dificultades de lectoescritura, de cálculo, que salieron de la escuela sin saber leer y escribir, y que llegan, quedan ahí, como en el medio de todo. Salieron, pero no pueden entrar. Entonces con esos muchachos se trabaja 2 años. Hacemos un primer año de trabajo con cosas muy básicas, en donde el profesor de aprender a aprender tiene un rol importante, y otras asignaturas, matemática, idioma español, inglés, informática, educación física, en fin. De hecho van un día menos al aula comunitaria, y es el grupo que nunca falta. Esos son los más entusiastas, sin lugar a dudas, porque son los que empiezan a visualizar que hay algo que se puede hacer, ¿no? Que ellos pueden hacer. Y tenemos un segundo grupo de estudiantes, que es el más numeroso, en el que tienen 30 o 40 estudiantes, que están divididos en 2 grupos de 15 o 20 y son los que están cursando primer año de liceo. El sistema es un sistema semestralizado, así que eso es lo otro que cambia, también la temporalidad. Tenemos una cuestión de dónde nos instalamos, donde no estábamos como educación secundaria. ¿Qué les ofrecemos? Les ofrecemos un tiempo pedagógico más adaptados a ellos y a las cosas que pueden soportar y sostener, y a su vez trabajamos desde otras áreas, porque las organizaciones civiles son los equipos que sostienen el programa como una continuidad, digamos, son la memoria del aula, porque lamentablemente nuestros profesores cambian muchas veces, y al mismo tiempo trabajan con ellos todos los aspectos que tienen que ver con motivación, familia, salud, etc. Todo territorio. Este es el perfil de nuestros adolescentes. Son varones. La mayor parte de ellos, como bien se sabe en nuestra sociedad, los varones son los más penalizados, ¿no? 2 de cada 3 alumnos repitieron la primaria alguna vez. 2 de cada 3 alumnos se habían inscrito alguna vez en la educación media. Me faltan los que repitan. Estos repitieron primaria, estos se inscribieron alguna vez en educación media, y me faltan los que repitieron secundaria, que también es un porcentaje que debe estar ahí en el medio. Tenemos el nivel socioeconómico de ellos en su totalidad es bajo, y 6 de cada 10 familias no superaron la primaria. Eso quiere decir que estos chiquilines tampoco tienen un mapa cultural para ir a la secundaria, ni sus familias. Entrar en un liceo donde todo es más difuso, no está la maestra, quién es la secretaria, qué es la directora, una estructura que no entienden, es mucho más compleja. Y cuando termine el primer año de liceo, estos chiquilines del aula comunitaria serán los más educados de su familia, ¿no? Por lo tanto, hay que ayudarlos después a sostener esto, que no es fácil, ¿no? Porque saben más que sus padres. Esta es nuestra cobertura. Mucho está relacionado con que fuimos más conocidos cada vez, y otro que aumentó el número de aulas, porque como la escala es pequeña, nunca vamos a tener tanto más que esto. El año pasado llegamos casi a 2.000 alumnos. Además de salir del sistema después de primer año, salir del aula comunitaria, van con nuestros profesores referentes al liceo, y ahí está bueno porque también practicamos otra forma de docencia. Es el docente sin aula y sin liceo. Es un profesor que aprende a trabajar desde otro lugar lo pedagógico con el estudiante, que es este lugar del acompañamiento, pero que también acompaña al liceo en el proceso. No es un rol fácil, es un rol que venimos construyendo desde hace bastante tiempo, y bueno, con diversos éxitos. ¿Qué pasa con los resultados de nuestros estudiantes? El 84% de los alumnos logra llegar a fin de año en el aula comunitaria. O sea que estos que eran el 100% de desertores, desvinculados, decimos nosotros, del sistema, muchachos que ya habían sacado de su horizonte estar en una institución y permanecer. Ustedes saben, desde el punto de vista social, lo que significa no estar en ninguna institución. A esas edades significa estar vinculados casi con las redes de delincuencia como la siguiente opción, o estar en la calle o en la vuelta de algo, porque se pierde la noción de tiempo. El lunes es igual que el martes, las 4 es lo mismo que las 6, no importa. Entonces, estar en una institución vinculado y conseguir sostenerse todo un año, para muchos de ellos ya es en sí mismo el logro, de construcción de ciudadanía, de una persona que se ubica en la sociedad desde otro lugar. Aprueban primer año
en el 2010 el 60,1% de los estudiantes de esta modalidad de inserción en primer año, que es la modalidad A. Y si consideramos los que se quedaron, solo los que se quedaron, aprobaron el 71,9% de los estudiantes. Y bueno, los desafíos es conseguir la continuidad y profundización de estas innovaciones, porque una de las cosas que nos sucede, y es la parte más dura de esta historia, es que cuando conseguimos que estos muchachos queden en carrera, se sientan motivados, estén con fuerza, etc., tenemos poca innovación para ofrecerles desde el centro educativo. Por eso todo esto que Emma describía es como que necesitamos alinearlo todavía para conseguir hacer el corredor para estos muchachos. La verdad es que muchos de ellos, cuando vuelven al centro educativo, si no hay un apoyo muy explícito de parte de la comunidad educativa que los recibe, caen. Entonces nos quedan aproximadamente un cuarto de los muchachos que conseguimos poner adentro del liceo. Los otros o terminan el año y pierden, o directamente se van del liceo por esta cuestión de que, como decíamos hace un rato, querer conseguir cambios haciendo lo mismo se complica. Entonces, continuar con la construcción colectiva del programa, esto tiene otra característica también. El programa se gestiona de forma bastante horizontal. La idea es que cada grupo de profesores con los educadores en las coordinaciones construyen el aula. El aula es un espacio simbólico también, no solamente un espacio físico. A veces es mejor un espacio simbólico que físico porque no es tanto los lugares que tenemos que sean muy lindos. Pero, sin lugar a dudas, tiene la posibilidad de una construcción de profesionalidad diferente, porque el profesional de lo social no es solo de lo social, sino que tiene mucho para decir en lo educativo desde otro lugar, y el profesional de la educación formal no es solo eso, y empieza a descubrir las otras vetas que tiene para trabajar, que no son solo la especialidad de su asignatura. Así que ese espacio de construcción simbólica de una nueva profesionalidad es importantísimo y ayuda tanto a los muchachos como a los docentes. Es un espacio también de transformación de nuestra propia actividad y a los equipos socioeducativos, ¿no? Que no se trata de que nadie sea un iluminado acá, todos aprendemos de todos, esa es nuestra consigna y de verdad es así, por eso vamos transformándonos. Y luego nuestro gran desafío es profundizar la relación con los liceos y escuelas técnicas para fomentar la permanencia. Porque esto que estábamos diciendo, los ponemos, pero si no se quedan, de nuestros egresados en los centros educativos donde reingresan. Bueno, muy bien. Esto. Sí. Tenía dos preguntas en realidad. La primera es cuál es el método de elección de estos estudiantes, o sea, porque si no están, salieron de la escuela, no sé, o sea, 2 de 3 se anotaron, pero es el 3 que no se anotó. Estaba en la esquina. ¿Cómo lo vamos a buscar a la casa? Está ahí en la esquina. Eso primero, ¿cuál es el método y el criterio para traerlos a una comunitaria? Son 3 preguntas. La segunda es... Anda acordándote porque después yo te contesto la primera, me olvido de la primera y te contesto la última. La segunda es qué participación tiene la familia de ese estudiante que ingresa. Y la tercera es que las asociaciones civiles son la memoria de la forma cultural. Eso, ¿qué significa? ¿Qué integra eso? Bueno, la primera pregunta se contesta con esta definición que había pasado un poco por arriba, pero que es en realidad central en el programa, y es que la territorialidad. Cada aula comunitaria está radicada en un lugar, no solo porque sabemos que ahí hay muchos chicos pobres o que se desvincularon, sino porque hay una organización de la sociedad civil que tiene una historia en ese lugar y que de alguna forma ya está vinculada con la comunidad y la comunidad ya la conoce. El Instituto del Hombre en Paso de la Arena, el Foro Juvenil en Piedras Blancas, en donde estamos en el museo, yo qué sé, les podría nombrar las 14 ONG con las que trabajamos, ¿no? Algunas ya son conocidas y otras llegan y tienen esta capacidad de meterse rápido en el sistema social y empezar a detectar cuáles son las familias que están en las situaciones más complejas. Eso pasa el primer año. Luego del primer año, el amigo trae al amigo, el tío trae al sobrino, que son de la misma edad, por cierto, porque la maternidad adolescente es muy común. Pasaron por la puerta y vieron que decía vos podés volver, y entonces entran y preguntan y se encuentran con un equipo que les explica qué es lo que va a haber.
Entonces lo interesante es que ellos llegan porque están en ese territorio y en ese territorio está la oferta. Era aquello que yo decía al principio, no nos paramos y decimos vos venís, sino que vamos a buscarlos para que vengan, y cuando vienen tenemos un speech preparado para que se queden. Esa era la primera. La segunda era la familia. A veces llegan solos, incluso reglamentariamente pueden llegar a inscribirse solos. En nuestro reglamento dice el chico puede inscribirse él solo. Pero, por cierto, en algún momento vamos a ir a buscar a la familia, si es que no apareció nunca. Y la familia tiene un rol fundamental. Nos hemos dado cuenta que el muchacho puede hacer sus opciones al principio, pero no las puede sostener si no hay alguien detrás que lo ayude. A veces es familia en el sentido clásico de la palabra, hay alguien de la misma sangre que lo va a sostener, y a veces es el vecino, y a veces es el padre del amigo, y a veces es la madre del yo qué sé. Entonces hay que detectar a ese que es el significativo y trabajar con ese que es el significativo para que esté el otro significante, para que le sostenga eso que el muchacho tiene que ver en la intersubjetividad, porque si no, él solito con sus logros se complica. Así que la familia es fundamental. Las organizaciones, de nuevo, son las que tienen el saber más clásico sobre eso, ¿no? Porque en las organizaciones nosotros le pedimos a los equipos que tengan 4 integrantes. Uno es el coordinador del aula, que tiene que tener una profesión, cualquiera sea, pero tiene que ser un universitario recibido. Otro es un trabajador social, que tiene que tener estudios avanzados o tener el título de trabajador social. Un educador social, que no tiene por qué tener el título de educador social, sino ser una persona, tal vez como ustedes, recibidos una vez recibidos o no, que se presentan, están vinculados a una organización y la organización los contrata para ser educador social, lo que significa trabajar en el proyecto de vida del muchacho desde que entra al aula hasta que se va y más. Y otro es el operador social, que es el que sostiene al chiquilín mientras está en el aula, lo va conociendo y lo acompaña después junto con el profesor referente. Así que tenés mucha gente trabajando con él y con la familia. El trabajador social es el que se mueve hacia la familia y el que trabaja una y otra vez hasta horadar esa piedra que a veces es. ¿Y la última? La memoria de la ONG es la memoria de la organización por nuestros problemas, los que mencionaba Emma sobre la elección de horas. Ellos son el staff fijo, junto con el profesor referente, que por suerte puede elegir casi todos los años ese rol, porque no existe el rol de profesor referente, entonces no hay quien lo tome en una grilla especial. Entonces tenemos un profesor de educación secundaria, que es el profesor referente, y estos 4 que son el aula comunitaria. Y luego los profesores, algunos pueden volver a tomar y entonces también son parte de la memoria colectiva, pero si no, son estos con los que nosotros nos vinculamos mucho, con todos los coordinadores tenemos una reunión por mes, vamos marcando la línea, la unidad coordinadora nuestra que está ahí en la calle Rincón, que como les dije estaba formada por el MIDES y por secundaria, vamos marcando la línea pedagógica y social que queremos que se desarrolle en las aulas. Porque una de las riquezas más interesantes que tiene este programa es que justo cada una de las ONG con su propia marca le da un estilo distinto. Algunas son más educadoras, otras son más sociales, otras tienen otras virtudes como trabajar mucho más lo participativo. Cada una tiene un estilo, pero al mismo tiempo todas tienen que tener un mismo dibujo en las acciones hacia donde queremos ir. Entonces la flexibilidad en la gestión y esta cuestión muy compartida y muy de construcción es lo que permite cambiar, pero la permanencia es la de esos equipos. Sí. Yo tengo 2 preguntas, pero antes que nada los quiero felicitar porque realmente a mí me parece que es una de los aires frescos que han entrado en secundaria, y me consta que todos esos desafíos que plantean al final son como grandes frustraciones también que se dan en la interna, porque luchar contra el paridad de secundaria, luchar contra nosotros mismos los docentes y contra un montón de cosas debe dar muchas ganas de largar la toalla, y yo les agradezco que me lo hagan. Hecha esta cosa, a mí no me quedó claro, porque yo lo perdí. En ese equipo de 4 que nombraste, ¿dónde queda un docente de educación formal que no tuvo la suerte de pronto de formarse como educador popular porque tiene un formato, está formateado? Los 4 les paga la ONG y nosotros ponemos el 5.º, que es el profesor referente.
que no necesariamente es el profesor que tienen en un aula convencional. No. El ¿Cómo profesor elige ese referente, profesor referente? ahí está. El profesor referente ha sido un profesor del aula o es un profesor del aula que tiene tradición dentro del trabajo del aula, que conoce de qué se trata. En general son profesores que están desde el principio trabajando en el programa, y hubo un llamado a profesores referentes y se conformó una lista, legalmente, como todas las cosas de secundaria. Una vez agotadas las listas, que se dan a elegir todos los años, entonces se hace una cosa que se llaman propuestas de profesores. Uno propone a los profesores si no hay más nadie que elija dentro de la lista. Y bueno, así se propone. ¿Hay profesores que les interesa? Bueno, hay muchos que entran y muchos que salen, la verdad. ¿Y la otra Algunos se sostienen, la mayor parte de ellos se han sostenido, pero últimamente, este año particularmente, cambiamos unos cuantos profesores referentes que cumplieron un ciclo, por lo que tú decís, ¿no? A veces es muy solitario y un poco frustrante la tarea. Y lo segundo, que tampoco me queda claro, que es cómo se articula esto con el trabajo que el ministro Olesker tantas veces ha hablado que se va a iniciar este año con los niños, porque me da la sensación de que esos niños prácticamente son esta misma masa humana, ¿no? Entonces no me queda claro, siguiendo lo que tú decías, me da la sensación de que los niños entran acá. Claro. Ahora, se está hablando muy fuertemente de un proyecto especial con los niños, Sí. entonces por aquello de que muchas veces se duplican cosas que... No, justamente ayer estuvimos con la gente esta de la red joven o algo así que se llama, lo que van a organizar. No, ellos lo tienen muy claro, y fíjate que cuando estos que le llaman ni están con nosotros, dejan de tener un ni, porque están con nosotros. Entonces ya no entran en esa categoría, pero todavía hay muchos que siguen saliéndose, se siguen colando, digamos, entre la red, ¿no? Algunos de estos son los que no sostienen, y otros son los que nunca vieron la oportunidad. De nuevo, yo creo que lo que va a hacer el MIDES es reforzar esto que todavía está más abajo. Nosotros, cuando recién empezamos, en los primeros años teníamos mucha migración escuela-aula. Ya fuimos cortando poco a poco, ¿no? Porque la idea es que sea escuela-liceo y al aula el que no está. Y fuimos llegando cada vez más hacia los lugares más recónditos, hacia donde no estaban nadie inscripto. Y tenemos un límite. Creo que lo que quiere hacer el ministro y lo que está pensando este gobierno es realmente lo que no están recibiendo nada. ¿Cómo hacemos para que reciban algo? Y hay de eso, sí. No van a ser los nuestros. Lo que sí creo es que van a ser nuestros clientes. Eso es muy probable. Yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna instancia, digamos, en la que los jóvenes que pasaron por ese proceso de aula comunitaria puedan exponer o apoyar a los que entran, digamos, al mismo proceso? Sí, los invitamos. Todos los años con los egresados hacemos un encuentro. En realidad el más lindo fue hace 2 años, cuando hicimos un encuentro y les dimos un diploma a cada uno que decía: te felicito por seguir en el sistema, y tenía el nombre de cada uno, y tú felicitá a quien te apoye, y dejábamos el lugar para que él pusiera el nombre. Hicimos una fiesta, teníamos egresados hasta 5º año, habían llegado, así que esos eran las estrellas absolutamente de la cosa. A veces no nos dan las fuerzas y los tiempos para hacer esto, que es súper importante, pero cada aula llama a sus egresados para conversar con los que se están yendo, porque nosotros empezamos a trabajar el egreso desde el primer día que entran, siempre con la perspectiva de que la idea es que sigan en el sistema. Por eso lo del proyecto de vida. Ellos tienen un taller que se llama Proyecto de Vida, y la segunda parte del año lo hacen con el profesor referente y se llama Traducime el liceo. Es algo así como: explícame por qué me tengo que sacar la gorra todos los días, y cuando toca el timbre alguien me va a rezongar porque no estoy adentro, o me va a rezongar porque estoy adentro y no salí. Cualquiera de las dos cosas pueden suceder, ¿no? Entonces hay como que tratar de que el otro entienda rápido. Es una cosa bien de comunicadores eso, ¿no? Sería para ustedes ese taller. Por ahí, contribuyeron a iniciar, porque allá por el año 2000 estábamos en este mismo espacio, comunicación comunitaria, con algunos compañeros docentes, no todos los mismos, pero algunos sí, y fue la primera vez, año 2000, que llegó un pedido que a mí me enganchó primero con este tema y terminó enganchando a una parte importante de este equipo. El que hizo ese pedido es Horacio Zun, que está sentado justo allá atrás, que es egresado
de esta casa, licenciado en Ciencia de la Comunicación, pero también docente de Educación Física en un liceo, el de Shangri-La en aquella época. ¿No estás más ahí o sí? No, ya no. Y me pidió que fuera a conversar con los docentes de ese liceo sobre el lenguaje de los jóvenes, preocupación de los docentes. De alguna manera esa conversación con los docentes de aquel liceo de Shangri-La empezó con una frase que me ha perseguido todos estos años. No los entiendo, no los entendemos. No entendemos a nuestros estudiantes. Pero ya aquella primera frase a mí me dio la sensación, y hasta hoy me dura, que tenía dos contenidos. No comprendo y no me gusta. No los entiendo, puede querer decir las dos cosas, y en el caso de muchos docentes parece querer decir las dos cosas, y a veces más la segunda que la primera. Sí entiendo lo que dice, pero no me gusta, y no me gusta cómo se visten, el piercing que se pusieron, la música que escuchan, las cosas que hacen, sus diversas prácticas estéticas, etc. Esa primera conversación fue toda una tarde allá con colegas de Horacio. A mí me dejó inquieto con un tema que después terminó siguiéndome muchos años y hasta hoy me persigue. En ese camino enganchamos a otros compañeros, acá está Martínez y Alberto Blanco, el Toto, con el cual trabajamos en un equipo un poco más adelante, en un trabajo que además resultó ser mi tesis de doctorado y un libro después. El libro se llama Educar ya fue, Culturas Juveniles y Educación. Ustedes lo pueden leer después, entonces voy a hacer referencias pocas a ese trabajo. Ustedes pasan hoy por la calle Rodó y miran, ahora que está limpito y precioso el IABA, van a ver que dice enseñanza secundaria. Y estaba atrás del edificio de la universidad, a propósito, no es una casualidad, esa era la enseñanza que le proporcionaba la universidad a aquellos que querían entrar en ella. Porque habían hecho primaria, pero no tenían cómo llegar a la universidad, entonces les damos algo para que puedan llegar. Esa marca de origen es muy fuerte y tiene que ver con algunos de los problemas que tiene hoy, me parece, la enseñanza secundaria. Fue creada para ir a la universidad. La enseñanza secundaria común, no la Universidad del Trabajo, hoy Consejo de Educación Técnico Profesional, Universidad del Trabajo, pero sí de enseñanza común. Ese me parece que es un primer problema importante. En todo caso, recordar y refrescar que si ese fuera su objetivo hoy, el fracaso es terrible. Porque la inmensa mayoría no llega nunca a la universidad. Más aún, la inmensa mayoría no, pero más de la mitad de los jóvenes uruguayos no terminan la enseñanza secundaria. Y menos que menos se plantean ingresar a la universidad. Entonces, es un problema importante, digamos, por ese lado. Pero me parece que más allá de eso, el hecho de ser pensada como una institución de tránsito hacia ese lugar donde básicamente estudiar sirve para poder seguir estudiando, es problemática. Porque si la mayoría no va a seguir estudiando otra cosa, ¿para qué me sirve? O para hacer algo. Sí. Para hacer algo. A ver. Ser alguien. Ser algo. Sí, pero digamos que se fabricó para ir a la universidad. Claro, pero te preguntan a mí, ¿qué vas a hacer? Sí. Porque no sos nada todavía. Claro. Exactamente. El tema es, si yo la hago igual, porque de todas maneras me sirve, la pregunta del para qué ya estaba planteado hace unos cuantos años. En el caso uruguayo, que es más o menos en toda América Latina, pero igual tiene alguna particularidad en ese sentido, y el de buena parte del mundo también, la enseñanza secundaria se expande a partir de cierto momento a una población además para la cual no estaba prevista, porque básicamente a la universidad iban a ir los sectores medios y altos, y cuando logra expandirse mucho más allá de esos sectores, empieza a llegar a la enseñanza secundaria un conjunto de jóvenes que no estaban en los libretos, no estaban previstos, no tenían, algunos son estos que son el extremo, lo que vos decís, aquellos cuyos padres ni siquiera terminaban la primaria. Pero en todo caso estaba previsto para que ellos pudieran terminar la secundaria y mejor que hubieran ido a la universidad. Incluso era para eso que estaba diseñado, y yo creo que eso le pesa todavía en buena medida, de un modo súper desdibujado, lo cual es un problema, ese desdibujamiento, pero eso todavía está ahí. Es decir, redefinir los objetivos mismos de la enseñanza media me parece que es uno de los deberes pendientes más fuertes, porque una pregunta que se hace cualquier joven es ¿para qué? Y si no voy a la universidad, ¿para qué? Ese me parece que es un problema que todavía está mal resuelto en el caso de la enseñanza secundaria. El caso del auto es distinto
con otros problemas, la cenicienta del sistema educativo toda la vida. Así lo viven todavía los docentes de UTU, aunque la UTU cambió muchísimo en los últimos años y no llegamos a percibirlo. Deberíamos invitar en todo caso a alguien de UTU para ver todos los enormes cambios que han existido, poco percibidos a nivel más general, y aún me parece, yo lo converso con docentes de UTU, todavía los propios docentes siguen sintiéndose como parte de la cenicienta, porque igual todavía, a pesar de tantas cosas, es el país de mi hijo el doctor, y el que no es doctor no sirve tanto, y en todo caso, como nos decían ¿no? las maestras de sexto, si no le da la cabeza, mejor que vaya a la UTU, ¿no? No da para el liceo, que vaya a la UTU, porque ahí capaz que algo puede hacer, es con las manos y no con la cabeza, y como la cabeza parece que se necesita menos, esa concepción muy terrible, que es una pena además, porque en el invento de la UTU hubo cosas interesantísimas, las cosas que Figari pensó sobre eso fueron bien interesantes, pero algo también se complicó por el camino, y a la UTU le pasó eso, y esa marca también le pesa, aunque haya cambiado tanto, y ahí me parece que hay una apuesta muy interesante de que el Uruguay en parte ya hizo, y en parte puede hacer mucho más. La discusión de los últimos días sobre esta cuestión, que yo creo que en algunos casos me parece mal enfocada, sobre la universidad tecnológica y toda esa historia, en parte al menos tiene que ver con eso. Valorizar formaciones que no son las solamente intelectuales, o solamente intelectuales en el sentido universitario del término, que son las que la enseñanza media tendió y todavía tiende a proporcionar, aunque en un desenfoque muy grande. Junto con eso hay otras cosas más generales, me parece. Digo, esta es una cosa muy general. Junto con eso me parece que hay otras, que es la que nuestra investigación trató de mostrar quizás más todavía que esta, porque esta está en todos los libros de sociología de la educación, digamos, esto que acabo de decir está. Nuestro diagnóstico apuntó a una zona complementaria, en todo caso, o diferente, que tiene que ver con los mundos de los jóvenes y el mundo educativo. Partíamos de una hipótesis que en buena medida confirmamos, y que otras investigaciones también confirman, que es un desencuentro muy grande entre estos dos mundos dentro del sistema educativo, y un desencuentro que en los últimos años además ha tenido una expresión especial, y que nosotros la pudimos detectar a mediados de la década pasada, la década del 2000 al 2010, que fue donde focalicé, el momento en que hicimos ese trabajo, que tenía que ver con un cierto cambio histórico que quizás ya pasó, pero que en todo caso dejó una marca muy fuerte, que es la marca de los años 90, de fortísimo desempleo para el conjunto de la población y para el sector juvenil en particular, y de el punto cúlmine de la desesperanza uruguaya, ¿no? Que en el caso de los jóvenes además encontró en algunos de ellos una expresión particularmente fuerte, tan fuerte que a su vez eso le dio una fuerza en el conjunto de sus pares de edad. Eso que se ha llamado la cultura plancha es la expresión de alguna manera de la desesperanza y la desesperación, y lo que en términos de algún otro sociólogo también algunos han llamado esos que hicieron del estigma un emblema, que levantaron como bandera ser lo que eran, a diferencia de la década anterior y de muchas décadas pasadas, donde eso daba vergüenza, donde ser así de pobre y así de jodido podía dar vergüenza, y donde estar vinculado a la delincuencia podía generar un cierto orgullo en ciertos ámbitos, pero no más allá de esos ámbitos, o no mucho más allá, y eso en cambio adquiere una fuerza cultural que no había tenido antes. Eso es complicadísimo, metido adentro de los liceos, por ejemplo, y también de la UTU, y al mismo tiempo es interesantísimo si se sabe trabajar o entender con eso. En general, los docentes lograr imponer la cultura dominante de vuelta. Y yo no quiero decir que todos deberíamos ser planchas, no es eso, y que todo el resto lo hubiese deberían ser, aunque también es cierto, hay que decirlo, que obtuvo el fenómeno, al menos a mediados de la década pasada y todavía hoy, unos niveles de invitación de jóvenes no provenientes de los sectores más pobres altísimos, lo cual mostraba una fuerza cultural insólita. Era la primera vez en Uruguay, no en otro país de América Latina, donde los más ricos, entre comillas, querían parecerse a los más pobres. Siempre pasa lo contrario.
este fenómeno inverso era un fenómeno nuevo para Uruguay, tenía que ver con una historia distinta y demás. Eso lo investigamos junto con Martín, junto con el Toto y otros, y junto con Álvaro Berro, que está allá atrás también, me olvidé de decirlo, que integró también ese equipo, también egresado a esta casa, y con otros compañeros, con Emma también, y con más, con un montón de gente, y vimos allí que había efectivamente un desfasaje muy fuerte, una dificultad grande de comprensión de esto, pero también algunas posibilidades bien interesantes de repensar la educación desde estas diferencias que empezaban a aparecer con una fuerza distinta de la que las conocíamos, que vienen de una marca de desigualdad social, en primer lugar muy fuerte, pero que ese cruce entre desigualdades y diferencias estaba produciendo fenómenos nuevos. Junto con eso, además, fuimos encontrando lo que otros muchos han encontrado y que es todavía más general, mucho más general, porque los planchas son pocos, con todo, ¿no? Aunque con una presencia muy fuerte y muy contagiosa. Entonces es muy importante esa presencia. De hecho, en los años esos en que hicimos este trabajo, lo que encontrábamos es que nosotros fuimos con una cantidad de categorías a ver si las encontrábamos, una colección de tribus, porque estaban otros libros y una lista enorme de posibilidades, pero para los gurises la discusión era chetos contra planchas. Y lo demás era medio secundario. ¿Eso era todo? No, eso no era todo. La mayoría decía, vos sos cheto, vos sos plancha, u otras cosas, porque las otras también existen. No, yo soy normal. Es decir, estoy fuera de todo eso. Que era un intento de recuperar la sociedad amortiguadora uruguaya, la igualdad otra vez, etc. Un intento muy comprensible, y yo diría muy válido en buena medida, y muy frustrado también, porque la igualdad no estaba más. La desigualdad estaba instalada y además atravesada por estas diferencias culturales. Y lo que decía es que, ahora yendo más al conjunto, a los normales incluidos, lo que encontramos es cosas que están en el mundo entero, no en Uruguay solamente, y que tienen algunas expresiones particulares aquí, y que tuvieron algunas expresiones particulares en esos momentos entre los años 90-2000, donde en algunos países, Uruguay menos, Argentina mucho más, por ejemplo, y quizás por eso los trabajos argentinos sobre estos temas son mucho más duros, la sociedad pareció no tener una referencia suficientemente fuerte en las instituciones estatales, y eso empujó, para algunos autores consolidó eso que algunos han llamado la desinstitucionalización, o más aún la destitución. La sensación de destitución de muchas instituciones, es decir, muchas instituciones que empezaron a sentir que ya no tenían algo para decir, y la educativa en particular, que ya no tenían un papel claro para jugar en la vida de la gente, lo cual hace muy difícil sostener cotidianamente esas instituciones, por ejemplo en la docencia, el lugar más duro para el espacio educativo. Todos los días en un aula donde yo docente siento, y muchos docentes lo decían y lo dicen, porque me he vuelto a encontrar con docentes que lo dicen, en realidad no tengo muy claro para qué estoy acá. En realidad no estoy muy convencido de que valga la pena lo que hago todos los días. En realidad hay, para los dos protagonistas básicos de cualquier acto educativo, de un aula en particular, una sensación muy fuerte de pérdida de sentido, tanto para los estudiantes como para el docente. En el caso argentino esto ha tenido algunas teorizaciones bien interesantes. Hay un libro que les recomiendo leer, más allá de que algunas cosas puedan estar focalizadas allá y no acá, y en un momento distinto que hoy, por el momento en que fue escrito, pero que vale la pena, desde su título fue muy inspirador para nosotros, que es el libro de Ignacio Leucovitz y Cristina Corea, Pedagogía del Aburrido. Del aburrido. Esto cuando lo dije en el IPA el otro día, no el libro particular, sino la idea misma de que uno de los problemas centrales hoy en las aulas es el aburrimiento. Y esto no tiene que ver con los pobres, ni con los ricos, ni con los medios, ni con los normales chetos o planchas, sino con casi todos. Es complicado. ¿Será que nosotros no nos aburríamos? Porque también hay que repensar, tal vez sí, mucho, mortalmente, y entonces no hay diferencia, etc. Entonces ahí viene una reflexión, nosotros lo más grande, quiero decir que pasamos por la enseñanza secundaria en otro momento, en otra época. Sí, en parte, etc. Pero
Con todo, y por eso tiene que ver con las cosas anteriores, parecía haber algún sentido último. Me aburro, pero voy a algún lado con todo esto, y cuando ese sentido parece perderse, la cosa es más grave. Entonces, por eso junté lo más macro social con esta cuestión cultural, que tiene que ver con algunos sectores en particular, pero que también tiene que ver con el conjunto y los desencuentros entre el mundo de la vida y el de la educación, que siempre existen, en parte, por lo menos en las instituciones educativas. Hay un cierto extrañamiento inevitable, hay un cierto encierro inevitable. El hecho de que estemos un sábado acá metidos con el solcito que hay afuera es síntoma de eso en particular, pero hay momentos donde eso se siente mucho más. Como decían los gurises de un liceo, Toto se debe acordar bien, y lo contábamos en un libro, hay que meter el liceo en la vida y la vida en el liceo, y en algún momento discutían cuál de las dos era más importante. Y la discusión no era banal, era bien interesante si las dos o una más que la otra. Y ustedes imaginan lo que quiere decir esta cosa, ¿no? El liceo en la vida, y experiencias me parece como la de ustedes van por ahí en parte, ¿sí? Y la vida en el liceo, que es que lo de afuera entre de una vez, porque parece que se cierra la puerta y no termina de entrar, y vamos a hablar de geografía, de historia, de física, etcétera, pero la vida queda afuera. Y hemos refrescado esta conversación hace poco tiempo, y no estoy hablando de un lugar lejos, acá, el Liceo 12, que está ahí frente al estadio, detrás del estadio, digamos, hace 2 años, nada más. Una interesantísima actividad con toda la sala docente, todo el liceo, mediodía, la coordinación, ¿no? Se llama. Y la discusión muy fuerte que había y que mostraba las polaridades de esto, la docente dice, mi papel es enseñar, vos no me podés pedir a mí que conozca a los gurises así como vos me pedís que los conozca. Y otro que decían, pero si no los conoces, no hay manera de que aprendan nada. Bueno, pero ese no es mi asunto, los equipos interdisciplinarios que se encarguen, yo no soy psicólogo, en todo caso no tengo la formación porque el IPA no me la dio. En fin, hay una graduación de argumentos para decir que ahí no está lo suyo y para afirmarse en todo caso en esto. Y esto te diría que son, me parece a veces, los más animosos, los que con todo dicen y sienten ganas de dar esa clase. Lo más grave es lo que en realidad van sin ganas a darla, y eso también pasa, y pasa mucho. Esa frase terrible que Leuckovic recoge, pero nosotros encontramos acá de varios docentes en varios talleres sin haber leído nunca el libro de Leuckovic, que nosotros hacemos como que les enseñamos y ellos hacen como que. La vivencia del simulacro educativo. Si algo de esto hay, y yo sé que exagero un poco, y quizás que algunas cosas quedaron desenfocadas de mediados de los 2000 a hoy, porque también hay un nuevo uruguayo, y quizás hay nuevos adolescentes, no sé, y habrá que estudiarlo y habrá que verlo. Y ahí hay una polémica linda y nueva para repensar y ver, ¿será que los chetos están ganando la batalla? No sé qué, ¿no? Porque en aquel momento los encontrábamos a la defensiva más bien, ¿no? Fíjense que lo que pasaba era, aguante los plancha, y yo soy plancha, no, bueno, soy plancha, si vos vivís en donde vivís, es decir, nada de encantes, menos que menos, vos sos un plancha come sushi, como le decía alguno, pero se decía con orgullo, pero cheto nadie quería aceptar el cartel, nadie. Era un cartel rechazado. Entonces estaban a la defensiva, digo, ¿será que ahora vuelven a la casa? No sé. Sería bueno para investigarlo y ver lo que pasa, etcétera, etcétera. Pero para ir cerrando en esto, yo lo que siento, y esto lo confirma en parte la opinión, no sé si hay demostración, pero hay números también. Un libro que comentamos en el mismo seminario equivalente, digamos, el año pasado, pero con otros invitados, aquí en este mismo espacio, cuando invitábamos a compañeros de la universidad que publicaron el libro a fines del 2010, que se llama La desvinculación en la enseñanza media y superior en Uruguay. Un equipo de sociólogos, ahí está Tabaré Fernández, Marcelo Guado y un montón de gente, y tienen un capítulo especial para analizar todos estos programas de primaria, de secundaria en particular, porque están también los de la universidad, y está bravo para mirarnos al espejo en algunas cosas, es bastante terrible, y nuestros problemas de desvinculación, de sanción, o como le guste llamarle, son gravísimos en la universidad. Pero volviendo a este punto,
lo que dicen, y yo comparto, es que, y Alejandra lo confirmaba recién, es que todos estos programas, dicen ellos, son en general útiles, necesarios, carísimos, ingeneralizables y no resuelven el problema central. Esa es más o menos la conclusión. ¿Cuál es el problema central? Yo digo para ellos, en todo caso para mí. No quiero hablar por ellos acá. Y es lo que decía Alejandra recién. Programas como aulas, que son súper necesarios, valiosísimos sin duda, logran devolverlos al liceo, pero el liceo está como estaba. Y el liceo no cambió. Para ponerlo en términos más de construcción de políticas públicas. Hay una vieja discusión sobre políticas focalizadas o políticas universales. Estos programas están a caballo, pero son básicamente programas focalizados. Básicamente. Agarran una población que se nos cae, que no llegó, que yo qué sé qué, y apuntan a hacer algo en esa población, y entonces se justifica invertir más que en el resto de la población. Esa es la razón. Como estos son especiales, tengo que hacer un esfuerzo distinto. Saquen la cuenta de 4 educadores para 80, ¿no? Y más un montón de otros recursos, es carísimo. En términos masivos, es carísimo e ingeneralizado. Ahora, ¿justifica, no justifica? Sí, yo creo que sí. Ahora, el asunto es, si están la mayoría de los gurises aburridos, si la mayoría de los docentes y los gurises no le encuentran del todo sentido a lo que hacen, y a veces ninguno, o por lo menos muchos no se lo encuentran, si lo que está pasando en las aulas es esa sensación del cómo sí, si eso es así, eso es lo que hay que cambiar. Y ese foco me parece que no hemos podido entrarle en el Uruguay de los últimos años, y entonces todos los programas que igual van a ser necesarios, sí cambiaron todo lo de adentro. Es decir, si lo que Alejandra y todo su equipo logra devolver al sistema, ¿no? encontrar en el liceo no solo receptividad, que es la primera cosa que quieren encontrar, sino otro liceo, ¿sí? Igual ese programa va a ser necesario, pero incluso a mediano plazo va a dejar de serlo, en parte, aunque seguramente va a haber los que se nos caen por razones socioeconómicas, etcétera, pero al menos no por alguna de las razones por las cuales se caen los